Buenos días, el día de hoy vamos a hablar de las transformadas de Fourier y la parte propiedades y las tablas. Mi nombre es Lisbeth Angelina Zate. Esta presentación está dirigida a mis profesores Peter Thompson, Marta Delgado, Lizeth Tello y para mis compañeros de clase de matemáticas aplicadas de la ingeniería civil. El contenido de esta presentación es el siguiente. Como primero tenemos la definición de la transformada de Fourier y sus aplicaciones. Segundo, la transformada de Fourier y su inversa. Tercero, unas condiciones. Cuarto, un ejemplo realizado por definición. Quinto, tablas de las transformadas. Sexto, propiedades. Y séptimo, unos ejercicios propuestos. La transformada de Fourier es una operación matemática que transforma una función del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Esto sin alterar el contenido de información. Las transformadas de Fourier, pues presentamos algunas aplicaciones en el área de la ingeniería. Como primero tenemos analizar el contenido de frecuencia de las señales, el análisis de vibraciones, analizar el comportamiento armónico de una señal, determinar cómo cambia la amplitud y las fases de las señales sinusoidales cuando éstas pasan a través de un sistema lineal e invariante en el tiempo. Y tenemos resolver ecuaciones diferenciales parciales. Bueno, vamos a ver qué es la transformada de Fourier. Entonces me dice que la transformada de Fourier consiste en integrar el producto de dos señales. Para este caso, vamos a tener una función exponencial que va a estar en función del tiempo. ¿Listo? Entonces, la transformada la vamos a denotar como f mayúscula. Entonces, f mayúscula de mi función f de t va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de la función f de t multiplicada por Euler elevado a la menos i omega t, esto integrando con respecto a la variable t, dándome como resultado mi f mayúscula de w. Esta transformada va a estar en el dominio de la frecuencia. Bueno, como se han mirado exposiciones anteriores realizadas por los compañeros que han hablado de series de Fourier, pues que estas se han ocupado de funciones periódicas donde han tenido pues su presentación en el dominio de la frecuencia en función del tiempo. Entonces, como sabemos que no todas las funciones son periódicas, entonces lo que se necesita es una técnica que permita escribirlas en términos de frecuencia. Entonces, el papel que cumple la transformada de Fourier es tomar una función no periódica dentro de un intervalo, para así poderla trasladar y volverla periódica. La transformada inversa de Fourier se va a definir como, en este caso, esta expresión es la transformada de la función f de t, que la mostramos anteriormente. Entonces, se dice que si se convierte f y f mayúscula son integrables, entonces la transformada inversa de la transformada de mi f de w va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito a infinito de f mayúscula de w multiplicada por Euler elevado a la i por w de t. Esto integrando con respecto a la variable w. ¿Qué me va a dar como resultado mi función original, que es mi f de t? Como tercer punto tenemos las condiciones. En este caso me dice que la función f de t debe cumplir que sea pues integrable, que debe tener un número finito de discontinuidades, debe tener un número finito de máximos y mínimos. Como cuarto punto vamos a realizar un ejemplo donde lo vamos a resolver por definición. Entonces, me dice encontrar la transformada de Fourier de esta función. Entonces, tenemos nuestra función f de t, donde lo graficamos. Entonces, tenemos, pues aquí podemos visualizar que es un pequeño rectángulo que va de menos 2 a 2.
y que va a valer m en sus ordenadas. Listo. Y pues también me dice pues que en otro lado va a valer 0. Entonces pues así se puede mirar que esto vale 0, entonces forma mi pequeño rectángulo. Como primer paso vamos a aplicar la definición de la transformada de Fourier. Esto lo mostré anteriormente cuando definí qué es la transformada de Fourier. Que es esta expresión que me dice que es f mayúscula de w, que va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de la función f de t multiplicado por Euler elevado a la menos i omega t con respecto, integrando con la variable t. Bueno, como primer paso vamos a definir quién es mi f de t. En este caso, f de t va a ser la función m. Entonces, y vamos a definir pues los límites de integración. En este caso pues tenemos que vamos a integrar menos 2 a 2. Entonces, una vez teniendo eso, vamos a reemplazar en la expresión. Entonces tenemos que f mayúscula de w va a ser igual a la integral de menos 2 a 2 multiplicado por Euler elevado a la menos i omega t, esto integrando con respecto a la variable t. Una vez teniendo ya esa expresión, lo que hacemos es integrar. Resolvemos nuestra integral. Aquí, bueno, ya está. Aquí como siguiente paso, pues tenemos, ya resolvimos esta integral, que es una exponencial. En este caso, pues una exponencial es sencilla, ya que es la misma, sino que dividiéndola por el argumento. Entonces, vamos a evaluar nuestros límites de integración. Evaluamos, tenemos esta expresión. Una vez teniendo esto, podemos simplificar, sacamos factor común, m y w, y tenemos esto. Entonces, podemos visualizar esta expresión y esta se va a asemejar mucho a una propiedad del seno, que en este caso me dice que el seno de t va a ser igual a 1 sobre 2i multiplicado por Euler elevado a la i por t menos Euler elevado a la menos i. Entonces, en este caso, lo que aquí nos falta es que el 2, que esté multiplicado por 2. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Multiplicamos y dividimos. Una vez multiplicado, tenemos esta expresión que se asemeja mucho a esta. Entonces, finalmente, pues podemos reescribir 2m dividido sobre w multiplicado por el seno de esta expresión, que en este caso es seno de 2w. Y finalmente, esta es nuestra respuesta. Esta es la transformada de esa función, resolviéndola por definición. Bueno, como quinto punto tenemos la presentación de las tablas de Fourier. Bueno, estas tablas ya fueron subidas al campus y pues la ayuda de estas tablas va a ser muy, muy vital porque con ello vamos a encontrar pues nuestras transformadas de distintas funciones. Listo. Como sexto punto tenemos las propiedades de las transformadas de Fourier. Entonces, tenemos como primera propiedad la linealidad. Entonces me dice que si se tiene dos funciones, sea sumando o restando, se puede aplicar la transformada en cada una de las funciones. Entonces, como dijimos que la vamos a denotar f mayúscula mi transformada de Fourier, entonces tenemos mi f mayúscula de la función f de t, sea sumando o restando, por la función g de t, va a ser igual a ¿qué? Lo que hacemos es separar. Mi transformada de f de t va a ser más o menos la transformada de g de t. Esto dándome como resultado que la transformada de f mayúscula de w más la transformada de la otra función, que en este caso es g de w, y se obtiene esto. Entonces, para verlo mejor, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos que encontrar la transformada de estas dos funciones. El valor absoluto de t más el delta de t
elevado a la 7. Entonces, lo anterior, separamos cada función y encontramos la transformada de cada función. Entonces, en este caso, nos queda que la transformada del valor absoluto de t más la transformada de delta de t elevado a la 7. Y con el uso de las tablas, pues nos vamos a las tablas y buscamos cuál es la transformada de la función del valor absoluto de t. En este caso tenemos que es esta, menos 2 sobre w al cuadrado. Tenemos. Ahora, de la otra función, en este caso delta de t elevado a la 7, que es esta, delta n de t, que mi transformada es i por omega elevado a la n. Entonces, en este caso, como tenemos que n es igual a 7, entonces i va a ser igual a 7. Es decir, que vamos a utilizar esta tablita. En este caso, i se lo va a escribir como, va a ser igual, mejor dicho, a menos i. Entonces, es por eso que se lo deja así, pero teniendo en cuenta esto. Entonces, finalmente se tiene que la transformada de la función de valor absoluto de t más el delta de t elevado a la 7 va a ser igual a menos 2 dividido entre omega al cuadrado menos menos i multiplicado por w a la 7. Y finalmente se obtiene esto, que esta es mi respuesta final. Segunda propiedad, el desplazamiento en el tiempo. Me dice que si se tiene una función trasladada en un tiempo temporal, en este caso lo denotamos como t sub 0, esto equivale cuando se aplica la transformada de Fourier. Entonces, tenemos que f mayúscula de la función evaluada en t menos t sub 0, donde t sub 0 es una constante en el tiempo inicial. Y entonces va a ser igual a mi f mayúscula de w multiplicada por Euler elevado a la menos i omega t sub 0. Esta parte para la transformada de esta función aplicando la propiedad del desplazamiento en el tiempo. Entonces, de igual forma se sabe que la transformada inversa es la siguiente. Entonces dice que la transformada de Euler elevado a la menos i omega t sub 0, en este caso, t sub 0 es una constante que puede tomar un valor sea de 2, 3, bueno, en fin, toma el valor. Esta va a estar multiplicada por la transformada por f mayúscula, dándome como resultado mi función f de t evaluada entre t menos t sub 0. Para tenerlo mejor, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Tenemos que encontrar la transformada inversa de esta función. Entonces, tenemos que, para resolver esta transformada inversa, tenemos que tener algo en cuenta. Entonces, que la transformada del Heaviside multiplicada por Euler elevado a la a por t va a ser igual a 1 sobre a más i por w. Entonces, como esta expresión, o sea, esta 1 sobre a más i por w es similar a esta, entonces, en este caso, a toma el valor de 8, que es por eso que la dejamos, o sea, digamos, nuestra transformada inversa va a ser igual al Heaviside multiplicado por Euler elevado a la menos 8 por t. Listo. Una vez tengamos la transformada inversa de esta función, que es esta, podemos mirar que ahí hay un cambio temporal. En este caso, por presentarse eso, lo que vamos a hacer es, donde están las t's, vamos a sustituir t más 3, aplicando la propiedad del desplazamiento en el tiempo. Entonces, una vez se tenga ya la transformada inversa, lo que se hace es sustituir donde está t. El Heaviside multiplicado por t más 3 por
Euler elevado a la menos 8t más 3. Y finalmente, esa es mi respuesta. Tercera propiedad. Está el desplazamiento en la frecuencia. Si W sub 0 pertenece a los reales y f mayúscula de W es igual a la transformada de la función f de t, entonces f mayúscula de la función f de t multiplicada por Euler elevado a la i W de t, esto va a ser igual a mi f mayúscula evaluada entre W y menos W sub 0. Y mi transformada inversa va a estar evaluada entre W menos W sub 0, que va a ser igual a mi función f de t por Euler elevado a la i por W sub 0 multiplicado por t. Estas dos son similares al desplazamiento de la frecuencia, como se comprobó anteriormente en la segunda propiedad. Cuarta propiedad, tenemos el cambio de escala. Entonces, tenemos que si A pertenece a los reales y la transformada, o sea, mi f mayúscula de W, va a ser igual a la transformada de la función, entonces se obtiene que la transformada, en este caso f mayúscula, de la función t por A va a ser igual a ¿qué? En este caso, A es una constante. Entonces, 1 sobre el valor absoluto de A, multiplicado por la transformada de W dividido entre A. Y para ello también la transformada inversa, que me dice que la transformada inversa de la transformada de W dividido entre A va a ser igual a ¿qué? A la constante multiplicada por la función A por T. Como quinta propiedad tenemos la simetría. Entonces, me dice que si la transformada f mayúscula W es la transformada de la función f de t, la transformada de f mayúscula de por t, va a ser f menos la frecuencia evaluada. Entonces, tenemos que la transformada de la transformada de t, en este caso, ya no la voy a evaluar por W, sino que por t, como está aquí. Esto va a ser igual a ¿qué? A 2pi multiplicado por la función f de t menos W. Bueno, para entenderlo mejor vamos a dar esta definición. Entonces nos dice que si reemplazamos W por t en la función de la transformada, en este caso mi f mayúscula, y luego tomamos la transformada de la función, se va a obtener 2 veces pi la función original, con t reemplazada por menos W. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo para entenderlo mejor. Entonces tenemos mi función original, que en este caso yo como ejemplo la traje que es de t elevado a la 4. Vamos a hacer la transformada de esta función. Entonces, con la utilización de las tablas, encontré, en este caso n toma el valor de 4. Y mi transformada es esta. Entonces tengo que i elevado a la 4 por 2pi, como lo tengo aquí, por el delta de n. En este caso, n toma el valor de 4. Delta de W. Aquí una cosa a tener en cuenta, lo que expliqué anteriormente, que i a la 4 va a ser igual a esto, a 1. Entonces, es por eso que yo multipliqué esto, 1 por toda esta expresión, por 2pi por delta de W elevado a la 4. Esta es la transformada de mi función original. Una vez teniendo esto, lo que me dice, reemplazar W por T. Entonces, lo que hacemos es, donde está W, reemplazamos T, teniendo esta expresión. Listo. Una vez cambiando W por T,
encontramos la transformada de esa función. Entonces, 2 queda como una constante y lo que vamos a encontrar es la transformada de delta de t elevado a la 4. Y pues también con el uso de las tablas nos vamos a esto, que la transformada es i por w elevado a la n. En el caso n es 4. Y igual también tener en cuenta el i que está elevado a la 4, que por eso lo anoté como 1. Entonces, pues finalmente me queda 2pi, eso multiplicado por i, que en este caso i es 1, entonces me queda eso, por w elevado a la 4. Y finalmente me queda eso. Entonces, para entenderla bien esta propiedad, pues hice este ejemplo. Sexta propiedad, la modulación. En este caso, dice que si se multiplica una función f de t por un coseno o un seno, entonces voy a encontrar que la transformada de la función f de t multiplicado por un coseno va a ser igual a 1 sobre 2 por mi f mayúscula de w más w sub 0 más la transformada de w menos w sub 0. Y lo mismo para el seno. Estas expresiones, estas están dadas. Entonces lo que hacemos es hacer uso de ellas. Para ello, pues, y para entenderlo mejor, hice el siguiente ejemplo. Entonces, tenemos, encontrar, dice, la transformada de la función f de t multiplicada por el coseno de 5t va a ser igual a ¿qué? A 1 sobre 2 por la transformada de w más w sub 0 más la transformada de w menos w sub 0. Bueno, para ello tenemos que tener la transformada de mi f de t. En este caso, pues como resolvimos anteriormente, la transformada de esta función por definición, entonces pues lo que hice es retomarla nada más. Tengo que la transformada de la función f de t, mi transformada, o sea, mi f mayúscula de w va a ser igual a 2m dividido sobre w multiplicado por el seno de 2w. Listo. Teniendo la transformada, lo que hacemos es lo siguiente. Simplemente es reemplazar. Y en este caso tenemos que w sub 0 va a ser igual a 5. Entonces, porque tenemos un cambio temporal, ¿no? Entonces, tenemos 1 sobre 2 multiplicado eso por la transformada. En este caso tenemos que la transformada es esto, 2m dividido, entonces donde tenemos w, vamos a colocar w más 5 por el seno de 2 multiplicado por w más 5 más la transformada 2m dividida entre w menos 5. En este caso cambia el signo, que es menos 5. Por el seno de 2 por w menos 5. Y finalmente, una vez reemplazado, tenemos esta expresión y entonces esta es mi respuesta. Como sexta propiedad tenemos la transformada de la derivada. ¿Qué me dice? Bueno, esta propiedad me va a servir para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias, pues estas con unas condiciones. Entonces, dice que la transformada de la función t elevada a la n, donde n pues esta está en función de n. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? A i multiplicada por w elevado a la n, en este caso pues es la enésima derivada de la función f de t, multiplicada por la transformada de w. Bueno, para este caso tenemos n igual a 2. Entonces, tenemos que la transformada de la función de la segunda derivada va a ser igual a ¿qué? A i multiplicado por omega
elevado a la 2 multiplicado por la transformada f mayúscula de w. Entonces, aquí también a tener en cuenta esta tablita, que en este caso que i está elevado a la 2. Y elevado a la 2 es menos 1, lo que está aquí. Entonces, por eso colocamos menos i multiplicado por omega al cuadrado y multiplicado por la transformada por mi f mayúscula de w. La propiedad de la modulación en convolución. Entonces me dice que si tengo la transformada de la multiplicación de la función f de t multiplicada por g de t, va a ser igual a 1 sobre 2pi de la transformada de, de f mayúscula de w de la convolución de g de w. Entonces va a ser la multiplicación de mis dos funciones va a ser igual a la convolución de las transformadas. Bueno, también tenemos que, si tenemos la transformada de la función f de t por la convolución de g de t, va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de mis dos transformadas. Bueno, con la propiedad anterior vamos a realizar un ejemplo para entenderlo, pues para entenderla mejor esta propiedad. Entonces, me dice, encontrar la transformada inversa de 1 dividido, eso multiplicado entre 1 más w por i es elevado a 2. Entonces, como primer paso, vamos a expresar esta función como la multiplicación de dos funciones. En este caso tenemos 1 sobre 1 más i por omega multiplicado por 1 sobre 1 más i por omega. Entonces, a lo anterior que habíamos dicho que la multiplicación de dos transformadas, o sea, tengo dos funciones. En este caso tengo esta y esta. Esto va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de las dos transformadas de cada función. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la propiedad de la convolución, que me dice que la transformada inversa de la transformada de f mayúscula de w multiplicada por g de w va a ser igual a ¿qué? A la función f de t por la convolución de la otra función, que en este caso es g de t. Entonces, tenemos que f de t va a ser igual a g de t. Esto va a ser igual a ¿qué? A Euler elevado a la menos t por u de t. Bueno, para este caso esa es la transformada inversa de la función esta. O sea, la hacemos es por aparte. Entonces, digamos en este caso, pues, que la transformada de esta función es Euler elevado a la menos t multiplicado por u por t por la convolución aplicando esta propiedad por Euler elevado a la menos t por ut. Bueno, aquí queda la respuesta del ejercicio, pero también hay unas tablas de convolución, que en este caso, pues, está, digamos, automáticamente en las tablas que uno va y la busca y entonces está expresado de esta manera. Entonces tenemos que la transformada de 1 dividido entre 1 más w pri, eso todo elevado a la 2, va a ser igual a ¿qué? A mi t multiplicado por Euler elevado a la menos t multiplicado por u de t. Y también, pues, es una respuesta a este ejercicio. Algo a tener en cuenta, tenemos que la función f de t por la convolución de g de t, en términos de definición, vamos a decir que es la integral de menos infinito a infinito de la función tau multiplicado por la función g evaluado en t menos tau, esto integrando ¿con qué? Con respecto a la variable tau.
Esto va a ser igual a la integral de menos infinito a infinito de la función de evaluada en t menos tau multiplicado por la función g de tau integrando igual con la variable tau. Bueno, y como séptimo punto tenemos estos ejercicios propuestos, que son 3 ejercicios aplicando pues propiedades vistas anteriormente, pues eso los dejo a mis compañeros de curso y pues si tienen alguna duda o alguna inquietud de cualquier ejercicio, pues no deben en preguntar. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención.